Gracias, papito lindo. Es un día muy especial porque estamos en el Día del Padre, estamos conociendo tu corazón, ese corazón paternal y que es manifiesto a todos tus hijos. Y que en ese amor que es inagotable, que es un amor eterno, un amor incondicional, está fluyendo cada vez más en nuestras vidas. Gracias por todas las familias aquí representadas, gracias por las familias que nos están siguiendo a través de Iglesia Online, de Restaurando Tu Vida. Muchas gracias, Padre, les bendecimos y que se sepan muy amados y les mandamos ese abrazo caluroso que siempre nos caracteriza en la casa. Ya tendremos oportunidad de darlo cuando se tenga que dar, pero que tu palabra esté permeando siempre en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. Platicando con el pastor Gustavo Vera, estábamos analizando algo muy interesante, y es que en este tiempo, cuando inició la pandemia, voy a explicar así a grandes rasgos algo que me sucedió, porque si bien yo creo que a la mayoría nos agarró así como que en curva, aunque nos habían profetizado que era un año donde venían ciertas situaciones, no sabíamos realmente cómo iba a venir, ¿de acuerdo? Entonces, hubo un momento. Estaba terminando la serie de Job, estaba ya en la última sesión donde ya avisamos a la gente que pues ya que nos iba a abrir. Entonces abrimos ese día porque la gente que no accede a la tecnología, pues teníamos que tener el respeto con ellos. Entonces, pues así uno por aquí, otro por allá, y fue algo muy raro. Sin embargo, hubo 2 noches que yo no podía dormir, no conciliaba el sueño. No sé si a usted le pasó, pero yo decía, bueno, Dios, ¿para qué? ¿Para dónde va toda esta onda? Tanta información que se manejaba, y creo que también esa es una situación un poquito compleja, estar escuchando de aquí, de allá y de tantos lados, pues, permite uno abrir puertas a tantos pensamientos que es muy fácil olvidar dónde estamos posicionados, cuál es nuestra identidad y el propósito de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y de eso te quiero expresar, porque en el corazón de Papá Dios, hoy que es el Día del Padre, que es algo muy especial, tenemos el Padre más padre del mundo mundial. Y conocer su corazón nos da una perspectiva muy diferente de la vida. Pablo escribió en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Me dice 2 cosas. El evangelio es la expresión del poder de Dios. Ahí vienen las buenas noticias, porque eso se llama evangelio. Buenas noticias, y donde sabemos nuestra posición, nuestra identidad, nuestra herencia como hijos, y también el propósito de Dios para nosotros. El número 2, no me avergüenzo. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque siempre va a haber cosas que se levanten, fuerzas que se quieran levantar en nuestra contra, ¿me explico? Y nos quieren mover de donde nosotros legalmente estamos posicionados. Por eso, en este tiempo, me decía Gustavo, que el mensaje del Evangelio de la Gracia, que es el que escribió Pablo, es un evangelio no diferente a los otros 4, es un complemento, pero más profundo. Ahorita voy a explicar por qué. Pero es como va dirigido al espíritu, es lo que nutre. No son postres ni caramelos del alma, simplemente te está recordando cuál es tu posición. Entonces, distinguir entre antiguo pacto y nuevo pacto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque mientras Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaron de su experiencia que tuvieron, ya sea por oídas o físicamente, con Dios hecho hombre, están mencionando de una persona externa a nosotros, ¿de acuerdo? Y pensamos que el evangelio solamente es lo que ellos hablaron. Sin embargo, Pablo, él mencionó el evangelio de la gracia de Jesucristo que me ha sido revelado. Pablo está yendo a algo más profundo. No se está refiriendo a algo que esté externo a ti, sino a algo que está dentro de ti. Cristo está siendo formado en ti, y por lo tanto no es algo que estás buscando en ser como Él, sino que ahora esa esencia, ese ADN está en ti. Por eso Juan lo escribe en su primera carta, en capítulo 4 de Juan, lo escribe de esta manera que es sorprendente.
4:16. Pero antes de decir esto, les quiero explicar algo muy interesante. El tiempo que pasamos en familia fue maravilloso, pero también el tiempo que pasé en la lectura de algunos libros. Y les quiero comentar un libro que leí que me recordó tanto y volví ¿cómo les explico? A experimentar esa paternidad de una manera tan firme y tan profunda. Fue el libro de la cabaña. ¿Alguien lo ha leído? El libro de la cabaña, ¿sí? Yo sé que algunos han visto la película, pero la persona que leyó el libro de la cabaña es una persona entendida en la gracia y habló en un lenguaje no solamente para el pueblo de Dios, sino para cualquier persona de una manera tan comprensible que podemos experimentar el amor de Papá Dios al estarlo leyendo. Es maravilloso, porque acababa yo de dar la serie de Job, en donde el sufrimiento desde la vista o desde los ojos de Dios es muy diferente a como la mente humana alcanza a percibirlo. Entonces, al leer el libro de la cabaña, una persona, porque relata una persona que está sufriendo, no voy a platicar los detalles, solamente que se hace muchas preguntas como todos nos cuestionamos, ¿por qué está pasando lo que me está pasando? Y el conocer el corazón de Papá Dios es muy, muy revelador. Por eso Juan, cuando escribe la carta, la primera carta en capítulo 4, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para nosotros. No solamente lo hemos conocido, sino hemos creído. Dios es amor. Entonces amor no es un sentimiento, es una persona. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vean lo que está diciendo. Como es Jesucristo, así somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo antes decía, es que Jesús es mi modelo a seguir. Y lo veía algo externo a mí. E inconscientemente estaba cayendo en obras al esforzarme yo en ser como Jesús. En estos días de estar ahí en casa, escuché a la voz de Papá Dios que me dijo: si tú sigues esforzándote en ser como Jesús es porque no has creído que eres como Él. Dije, tiene toda la razón. Tú no haces un esfuerzo en ser como Él, tú ya eres como Él porque Él está escrito: como Él es, así eres tú. Entonces no se trata de tus actos meritorios, no vivimos en una ciudad llamada Meritolandia, no. Toda la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo y eso marca la pauta que tenemos ahora en este nuevo pacto, donde sabemos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra herencia y cuál es el propósito. Estamos descubriendo y caminando en propósito eterno. Todo propósito particular está unido a propósito eterno. Cuando la gente se quiere mover en lo que piensa que está bien y que está mal, sin estar conectado con Dios, está comiendo de árbol de la ciencia del bien y del mal todos los días. Pero nuestra asignatura es comer de Cristo, ese es árbol de vida, porque Cristo encapsula todos los tesoros de los diseños de cómo caminamos, de cómo fuimos diseñados. ¿De acuerdo? Entonces dice que este perfecto amor, vean lo que sigue diciendo aquí en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ustedes saben, todas las fake news, todas esas noticias, ¿qué es lo que provocó? Un pánico en la gente. La gente se comenzó a paniquear y de tal manera que no avanzaba. ¿Sabes? No hay peor enemigo del progreso que el pánico, que el miedo. El miedo paraliza. Entonces yo decía, ¿por qué el pueblo de Dios está temiendo? ¿Por qué está caminando en temor? Lo dice Juan, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Ahora, aquí habla del perfecto amor. El perfecto amor no es el que tú tienes por Dios, es el que Él tiene por ti. La palabra ágape, que es la raíz griega de cómo se traduce amor en esta cita, es ese amor que en otras partes de la Biblia se refiere al amor inagotable,
al amor incondicional, al amor que no se marchita, es un amor inmarcesible y un amor eterno. Esto es maravilloso. Juan, primero cuando escribió el Evangelio, él había tenido la experiencia de Dios hecho carne y para él fue maravilloso de tal manera que él se autoproclamaba el discípulo amado. Ese título no se lo puso Jesús, él se lo puso, él mismo. ¿Por qué? Porque estaba experimentando ese amor de Jesús, entonces había tenido esa experiencia gloriosa, pero cuando escribe las cartas, él menciona algo muy interesante. En esto consiste el amor, no de que tú ames a Dios, sino que Él te amó primero. Porque él ya había tenido la experiencia no solamente de convivir con Dios hecho carne, sino ver a Jesucristo resucitado, un nivel mayor de gloria. Pero cuando escribe Apocalipsis, se le presenta glorificado. Por eso dice que él cayó como muerto y también es algo que sucedió en este tiempo. Si tú analizas todas las enseñanzas que se dieron en este tiempo de la pandemia, están hiladas una con otra. Y es muy interesante porque hubo una donde pues, nos dimos cuenta de, así como hay fake news en las noticias, también lo hay en el medio cristiano. Entonces vi que la gente estaba inclusive compartiendo que si ya era el fin del mundo y que si la ira de Dios y que todo ese tipo de cosas. Y dije, no puede ser que estén pensando eso, ¿verdad? Y lo hicimos a través de una entrevista y se llamó Apocalipsis sin chismología. O sea, sé que hay diferentes vertientes, respeto mucho la que tú creas, pero si tú no ves o no lees la palabra desde el corazón de Papá Dios, entonces te vas a confundir, porque lo vas a hacer en tu propio razonamiento. Y como dice la carta a Corintios, que la mente natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque se tienen que revelar. Y se revelan por su Santo Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú ves desde el corazón de Papá Dios Apocalipsis, lo ves de una manera diferente. Lo primero que encuentras es que es el único libro de la Biblia que menciona específicamente de qué va a tratar. Apocalipsis 1:1, el libro de la revelación de Jesucristo. Y sigues leyendo y él se presenta con Juan, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Wow. Y luego escribe a las 7 iglesias que están en 7 ciudades. El número 7 es número de lo perfecto o de lo completo. Y esto significa algo. En el corazón de él es que la representación de su esposa esté en cada ciudad del mundo. Y a la primera que le escribe es a la iglesia de Éfeso y le dice, yo sé que te has esforzado, que has predicado y demás, pero sobre todo eso hay algo más, le está diciendo. Hay algo más sobre todo eso. Es que has olvidado tu primer amor. Entonces, cuando las enseñanzas añejas, antiguas, nos habían enseñado que ese primer amor es que cuando nosotros recibimos a Cristo, esa euforia que teníamos, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, el que habíamos olvidado eso, pero no se refiere al amor que tú tengas por Él. La palabra primer amor que aparece ahí se refiere al ágape principal. Es el que emana del corazón de Dios para contigo, porque tú eres la misma expresión de Él aquí en la tierra. En otras palabras, lo que te está diciendo es, no olvides cuánto te amo. No olvides que mi amor por ti es inagotable. Ni todo tu activismo va a estar por encima del amor que yo tengo por ti. Tú eres mi hijo amado, eres mi hija amada. En ti estoy complacido. Ahora, no se trata de meritocracia, no es de lo que tú hayas hecho. Es que en eso consiste la gracia, que es ese favor inmerecido, es ese regalo que no nos merecíamos, pero que nos ha sido dado por el puro afecto de su amor. Y que ese amor, cuando nos permitimos ser ese recipiente donde su amor es derramado, nos empodera de tal manera que caminamos sin temor. Porque el perfecto amor echa fuera temor. ¿Por qué? Porque en el perfecto amor estamos descubriendo todas las abundantes riquezas de su gracia, y una de ellas es que nosotros hemos sido entronados, posicionados.
comencé a percibir desde el corazón de Papá Dios algo muy interesante en Apocalipsis, porque mientras la gente se está atorando en que si el falso profeta, el que si la bestia, todo ese tipo de cosas que paniquea a la gente realmente cuando no están entendiéndolo desde el corazón del Padre, pues claro que se espanta. Dice, esta es una película de terror. ¿O no? Llega un momento donde describe a la esposa, que somos tú y yo, que somos la iglesia. Y dice que esa esposa es limpia, sin arruga y sin mancha. ¡Wow! Juan pudo ver cómo Dios veía y ve que desde el corazón de Dios, Él nos ve perfectos, sin mancha y sin arruga. ¿Se imaginan Juan cuando sale de esa revelación? ¿Tú crees que volvió a ver a Juan, a la gente de la misma manera? Por supuesto que no. Cuando nosotros vemos a las personas a través de los ojos de Dios, sin mancha, sin arruga, ¿por qué? Porque es la forma como ve Dios es muy diferente. Y voy a explicar esto. Nosotros estamos viendo en una cronología lineal, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros hay un inicio y hay un término de algo. Desde la perspectiva de Dios no es así, porque la gente está buscando en Apocalipsis, dice, es que es el libro del fin de los tiempos. ¿Quién dijo eso? Son enseñanzas que ni siquiera la palabra Apocalipsis significa. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? La gente anda buscando el fin de los tiempos en la revelación de Jesucristo, o en el libro de Apocalipsis, y ahí se atora. Pero vean lo que dice Isaías capítulo 46, versículo 10. Dios está hablando y dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Mientras la gente anda buscando el fin de los tiempos en Apocalipsis, Él anunció lo que iba por venir, o el fin, ¿desde dónde? Desde Génesis. Desde Génesis. Ahora, en nuestra mente hay un entendimiento de que principio y fin se refiere a un tiempo, pero no se refiere a un tiempo. Principio y fin es una persona y se revela. Yo soy el principio y el fin. ¿Qué es lo que sucede? Conforme van pasando los años, la gente cree que entre más años esté cumpliendo, más se está alejando del pasado. La palabra de Dios dice que tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Mientras la gente piensa que se está alejando del pasado, ¿qué crees? Se está acercando a su pasado. Porque la vida como la ve Dios no es lineal. Estamos descubriendo cómo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Mientras pensamos que nos alejamos del pasado, ¿qué crees? Nos estamos acercando a Él. Eso me vuela la tapa de los sesos y entiendo lo que dice. ¿No vamos a Eclesiastés capítulo 1? Salomón descubre algo muy interesante. Vean lo que dice el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. Lo que está mencionando es algo cíclico. El sol sale y se apresura a ponerse nuevamente y otra vez vuelve a suceder y vuelve a suceder. El ciclo se está repitiendo. Entonces, nos está explicando la perspectiva cómo la ve Dios. No es lineal, es cíclica. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo, va girando y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Las figuras geométricas, recuerden que toda la creación habla de quién es Dios.
Y las figuras geométricas también dan una revelación de eso. ¿Cómo escriben los hebreos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Y nosotros lo estamos haciendo al revés. ¿Me explico? O sea, pensamos que en Apocalipsis viene el fin de los tiempos. ¿Me doy a entender o ando hablando así medio locochón? ¿Sí me doy a entender? Dice el versículo 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Fíjense qué maravilla, ¿verdad? ¿Han visto esos ríos impetuosos? Tanta agua. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Desembocan en el mar. ¿Se llenan los mares? ¡Qué maravilla! Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, ¿sí? Cuando se ven fuera del corazón de Dios. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Vean lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Piensas que estás viviendo una pandemia que en la vida se había visto? Estamos a 100 años de una similar. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, cuando los soldados regresan a sus países, hubo una influenza que mató millones de personas. Muy similar. Tú puedes analizar fotos en internet, los niñitos salían a jugar con sus máscaras. ¿De acuerdo? Porque todo es cíclico. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando explicaba de Job, cuando Dios le habla a Job, le habla desde un torbellino. Y todos los símbolos tienen revelación en la palabra. En un huracán hay una fuerza en el centro que se llama momentum. Es como cuando tú agitas en una cubeta el agua de manera circular, sacas el agua y ¿qué aparece ahí? Una fuerza que continúa, ¿de acuerdo? Esa fuerza se llama momentum. Esa fuerza es la que cuando todos los objetos que están en momentum están siendo protegidos. Lo que sufre calamidad es lo que toca lo que está tocando externamente. Pero cuando le contesta a Job, le contesta en un torbellino y me recordó cómo fue arrebatado Elías. Elías fue arrebatado en un torbellino. ¿Qué significa? Tiene un significado muy interesante porque todo es cíclico desde la mente de Dios, pero ascendente, cíclico, ascendente. Las respuestas no son las que estaba preguntando directamente Job, sino lo tenía que llevar a un nivel mayor de comprensión. ¿De acuerdo? Por eso esa fuerza cuando nosotros estamos en ese momentum, en el momentum de Dios, estamos viviendo la eternidad. A ver si me doy a entender. Principio y fin para nosotros son como el inicio y el término de algo. Pero desde la vista de Dios, por ejemplo, la muerte no es más que la antesala del principio de la resurrección, porque no se puede hablar de resurrección o de vida si no lo antecede la muerte. El grano de mostaza tiene que morir, lo externo, cuando es arrojado a la tierra para que dé vida, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros pensamos que nuestro fin es cuando ya no estamos en el cuerpo, apenas comienza la onda, para que me entiendan. Tus seres queridos que ahorita no están contigo, no porque no estén físicamente no quiere decir que no vivan. No es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y añade, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, y ellos ya habían muerto en el cuerpo, porque les llama vivos. Porque desde la perspectiva de Dios ellos están vivos. ¿Por qué crees que todo Hebreos 11 habla de los hombres y mujeres de la fe, que es el salón de la fama de la fe? Hombres que ya no están en su cuerpo, pero ¿qué dice Hebreos 12:1? Que tenemos en derredor nuestro esta gran nube de testigos. ¿En dónde? En derredor nuestro. ¡Wow! Los seres que pensamos que ya no vamos a ver, claro que los vamos a ver. Están en otro espectro de dimensión, que es diferente. Pero no sé por qué ya les estoy diciendo todas estas ondas. Vamos a regresar a
Les estaba comentando de Juan. Juan primero había tenido la experiencia de ver a Jesucristo en carne, luego lo vio resucitado y luego lo vio glorificado. En una comprensión mayor, ¿de acuerdo? Una comprensión mayor de su gloria. Okay. En esta posición que tenemos en el nuevo pacto, lo que tenemos ahora, yo por años prediqué, es que no quiere Dios una religión contigo, quiere una relación. Yo lo hablé. Y en estos días también comprendí y entendí algo. Se lo aprendí a alguien más. Siempre estoy aprendiendo de la gente que nos lleva delantera, ¿de acuerdo? Y es que la palabra relación no es bíblica. Y yo sé que te va a quebrar los pensamientos esto, pero nunca habla la palabra de tener una relación con Dios, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque una relación conlleva en la voluntad de ambas partes para cumplir con algo. Cuando una de las partes falla, la relación se rompe. Es lo que sucede con asociaciones, con familias, con matrimonios. Porque lo que hemos estado fomentando es una relación. Y la relación está sujeta a rompimiento. Pero en el nuevo pacto, las palabras que utilizaron los apóstoles no es relación, es comunión. Dice que tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión con su Santo Espíritu y tenemos comunión con el Padre. La diferencia es esta: la comunión, su nombre viene de una unión en esencia y en una amalgama en común. Esto es, estoy hablando del mismo ADN. Cuando tú en un café le pones crema y azúcar y lo agitas, para volver a sacar el azúcar y la crema como estaban es prácticamente imposible. Ya hay una amalgama. Se hizo una sustancia única porque se amalgamó. Nosotros, por el nuevo nacimiento que tenemos por la obra consumada de Jesucristo, por eso le podemos llamar papá. Porque antes nadie le llamaba padre en el Antiguo Testamento. Ahora le podemos decir papá porque ahora no somos pecadores perdonados, somos hijos engendrados. Hijos engendrados, por lo tanto el ADN del Dios Padre, ese ADN ahora está impregnado en nuestro ser. Por lo cual tú no tienes una relación con Dios, tú tienes una comunión. Hay algo en común. La palabra comunión viene de koinonos o koinonía, que significa una amalgama perfecta para ser una sola esencia. La fusión, eso significa koinonía. Fusión, tenemos una fusión en la misma materia o en la misma sustancia espiritual, porque su espíritu dice que Adán fue un alma viviente, pero Jesucristo es espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante nos ha transmitido su ADN, nos ha transmitido su vida, por lo cual somos la misma esencia o el mismo ADN de Jesucristo está en nosotros. Por eso Juan lo entendió. Él dijo, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. No es por méritos, no es por tus obras, porque la misma palabra dice en Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe. Tenemos entrada a los lugares celestiales en el trono de la gracia, no por obras, sino por gracia por medio de la fe. Es en esa comunión donde ya no tienes que estar realizando sacrificios, y esto te permite realmente que las oraciones que hacemos ya no son oraciones por cosas que ya sucedieron. ¿Cómo así? Porque cuando oramos pensamos que es pedir, pedir, pedir. Bueno, eso se hacía en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto había una diferencia. ¿Qué sucedía? Tenías que obedecer para ser bendecido. Bajo la gracia es diferente. Primero eres bendecido y luego obedeces como consecuencia de la esencia que está en ti. ¿De acuerdo? Bajo la ley, recuerden que cuando recibieron la ley,
Murieron a las faldas del Sinaí, murieron 3,000 personas. Bajo la gracia, cuando les fue dado Espíritu Santo, 3,000 personas fueron salvas. Bajo la ley, tú tocabas al leproso y te infectabas. ¿Le suena algo de hoy en día? Así era bajo la ley. Los tenían en cuarentena. ¿Por qué? Porque el sano, si tocaba al leproso, el sano se contaminaba. Bajo la gracia, Jesucristo tocó al leproso y el leproso fue sano. Porque está escrito en Hebreos, cambiado el sacerdocio, es necesario el cambio de ley. Ya no nos rigen las leyes del orden arónico. Nuestro sumo sacerdote no es Aarón. Nuestro sumo sacerdote es Melquisedec, que es el mismo Jesucristo, Rey de paz y Rey de justicia. ¿No es maravilloso? Pero más allá de esto, lo más interesante es quiénes somos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto implica el mismo ADN. Dice que todas nuestras necesidades ya fueron suplidas en Él. ¿Me explico? Cuando tú ves desde la perspectiva de Dios, no la ves de manera lineal. Porque todavía hoy en día hay gente que nos escribe, ayúdenme en oración para que Dios me sane. Y no tengo tiempo de explicar eso, pero vean esto. Isaías, cuando escribió Isaías 53, que dice que por su llaga fuimos curados, fue muchos años antes de que Jesús viniera en carne. Ahora, ¿por qué habló en pasado algo que iba a suceder en futuro? Porque Él es el principio y el fin. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Isaías se metió en ese momentum de Dios para ver cómo Dios ve. Él fue trasladado al futuro. De aquí me van a decir, ¿crees que se puede viajar en el tiempo? Él fue trasladado al futuro y por eso escribió en pasado. Por su llaga fuimos curados. Y no fue lo único que escribió en pasado. También escribió que todo el castigo y el peso de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Fue, no que iba a ser. Dijo, fue sobre Él. Juan escribió en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y para nosotros Él fue inmolado hace un poquito más de 2000 años. ¿Capiscas? Como dicen los italianos. ¿Capiscas? Señores, estamos en una onda bien chida, por si no te has dado cuenta. Deja de llenarte de tanta información que no te edifica. Que conozcas cuál es tu posición, los beneficios del nuevo pacto, tu identidad y propósito. Te da una perspectiva de la vida diferente. Te permite ser ese recipiente donde el amor de Dios son esos ríos de agua viva que después ya fluyen de ti. Y que en ese perfecto amor se echa fuera todo temor. ¿De acuerdo?